amigos? Vamos. Yo sé que muchos están así con ansias de saber qué es esto, para qué me han llamado. Yo también quiero saber ya, así que vamos a descubrirlo juntos, me parece. No, Bravo. a ver, lo primero es agradecerles por participar, por animarse como a lanzarse a este piscinazo conmigo, porque para mí también es una experiencia que tengo más idea de más o menos qué estoy buscando, pero no sé si lo consiga y probablemente consiga algo mejor, es lo que siento. Pero al final no sé en qué cosas vaya a disparar. La idea de hacer esto para mí ha sido la necesidad de comenzar a crear comunidad y a crear en comunidad. Hace poquito una amiga me dijo, o sea, en estos momentos necesitamos tener planes, necesitamos hacer planes. Eso me pareció súper cierto. Son momentos en los que necesitamos hacer planes de que la vida va a continuar y que podemos cumplir esos planes y hacer planes chéveres además con gente que conozco. Entonces, cosas que prioricé para convocarlos es conocerlos, admirar su trabajo y pensar con quiénes me gustaría hacer cosas pajas, con quiénes me gustaría crear cosas chéveres, con quiénes me gustaría crear proyectos o trabajar en algún momento juntos. Entonces eso, y ahorita que los presentes seguramente se van a dar cuenta de cómo cada uno tiene una mirada distinta de la vida en general y del tema del que hablamos hablar en particular. Entonces, esto es un espacio para idear, para crear, para analizar algo que está pasando en este momento, que en este caso es el tema que he puesto y que luego vamos a desarrollar. Eh, y sobre todo para analizarlo desde una mirada muy humana y muy creativa, para con esa mirada creativa sacar ideas que nos puedan servir para desarrollarnos nosotros, para desarrollarse las personas que nos puedan ver, porque como actualmente esto lo estamos grabando, lo vamos a compartir, cada uno lo puede compartir en sus propias plataformas sin problema. Entonces eso, algo que aporte a todos, que sume de alguna forma, que creo que estamos en tiempos en que necesitamos sumar. Y bueno, este es un demo, es una experiencia, es una experiencial, ¿no? Es un encuentro experiencial. Entonces, por eso es que no me animé todavía a lanzarlo como una transmisión en vivo, sino quiero ver cómo funciona, qué cosas por ahí se pueden mejorar. De ahí no sé si lo termino haciendo una transmisión en vivo, no sé si de acá salga un podcast, no sé si de acá salga transmisiones así grabadas que después se repliquen. Lo bonito de las transmisiones en vivo es que se retroalimentan de la misma gente que está viendo, pero no sé, entonces de repente lo podemos incluso descubrir juntos. Muy bien. ¿Ok? Entonces estamos a prueba, estamos listos para hacer aporte. Buenazo. Por Entonces los supuesto. quiero presentar, porque se conocen algunos, pero no todos. A ver, comenzaré con Patti. Patricia Cabrerizo tiene formación en psicología, políticas públicas, mindfulness y arte, payaso, improvisación, cuentacuentos y dibujo. Cuenta con experiencia en investigación, formación y gestión de proyectos. Actualmente trabaja en la formación de habilidades socioemocionales relacionadas al trato con otras personas como empatía, escucha activa, autocompasión y autocuidado. Hola Patti, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Ya me puse un poco nerviosa. ¿Por qué? Cuenta. ¿Y ahora qué voy a decir? No? Hola. ¿Por, No, estoy contenta, en verdad estoy contenta. Yo confío mucho en ti, Julio. O sea que dije, bueno, vamos a ver qué pasa con un grupo de gente para conversar. Y no pelearnos políticamente, sino conversar constructivamente. Sí, sí, de eso se trata. Gracias, Patti. Bueno, Ahora presento a Marisol Giannino, es psicóloga y psicoterapeuta gestal, trabaja directamente con jóvenes y adultos y brinda orientación en pautas de crianza, educación emocional y normas y límites para padres y madres de familia. Además, cuenta con especialidad en el área de discapacidad intelectual y con un diplomado en modificación en conducta y en trastorno del espectro autista. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación, Julito. Sorprendida, como no me esperaba algo así, pero también emocionada. Como que necesito un montón esta parte social de conversar sin que sea de, no sé, yo te impongo, ¿no? No sé, como una conversación diferente. Así que gracias por la invitación. Gracias, Mari. Listo, gracias. Ahora presento a Diego Schwein, más conocido ahí por sus amigos como Schwein. Él es trabajador social y artista de escenario, consultor en habilidades socioemocionales para la vida y el trabajo, consultor en gestión personal del tiempo, conductor del programa de televisión Cada Día Mejor en el canal J. Hola, Schwein. Hola, ¿qué tal? La verdad, ¿Cómo estás? después de que hayan presentado a Patti y a Marisol, yo me siento así como minúsculo.
con todas las cosas que hace, han estudiado, digo, ya, no sé por qué me han llamado, pero bueno, aquí estoy con lo que pueda aportar. me entrego con lo que aquí mínimamente puedo tener. Un montón seguramente, amigo. Gracias, más bien. Gracias a ti. Eso, ahora presento a Lucero. Lu es una apasionada de las infinitas posibilidades que la vida tiene. Mamá de Amy, Cielo y León, que es su hijo de 4 patas. Coach ontológico y organizacional certificada por la escuela CoCrear. Coach sistémico por la Universidad Emilio Cárdenas y Talent Manager de México. Con más de 1.500 horas de acompañamiento en sesiones de coaching, tutora de coaches en formación, socia fundadora, coach y facilitadora de Surge Coaching y Consultoría. Hola, Lu. Hola. ¿Cómo estás? Yo estoy contenta, estoy en la incertidumbre total. Cuando me escribiste y vi todo el texto y dije, uy, ¿qué es esto? ¿No? O sea, como que me sorprendí un poco. Luego le dije, bueno, lo que sea que esté haciendo Julio, dado que he tenido el placer de compartir contigo en otro espacio, en un programa también, dije, lo que sea que venga de él va a ser bueno. Así que cuenta conmigo, fue lo que te dije, ¿no? De hecho, también le escribí a Ítalo, que ahora te va a presentar, seguramente lo vas a presentar también. Y dijimos, bueno, me dijo, yo voy. Y le dije, bueno, yo también voy. Le dije, ya le dije, ¿no? Ya le dije que sí. Así que nada, estoy contenta de estar acá, agradecida porque generes estos espacios, que creo que van a salir cosas bonitas. Y esto que dijo Pati, ¿no? Conversar, más allá de ideas distintas, yo la verdad es que no necesariamente me considero una apasionada de estos temas políticos necesariamente, pero sí me ocupa mi país, ¿no? O sea, sí me ocupa esto. Así que si sale por ahí el tema, pues también está bonito hablarlo. Excelente. Gracias. Gracias, Lu. Ahora presento a Aisha. Aisha es terapeuta holística liberadora de corazones. Es servidora de la luz en la tierra. Hola, Aisha, ¿cómo estás? Oh, muy bien, un poco intimidada con las presentaciones, déjame decirte, pero contenta de estar acompañada de gente tan linda. También estoy a la expectativa de lo que venga y con intenciones de conocernos y también ver qué se puede hacer en este entorno, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo. Sí, en tribu, unirnos así, unir las fuerzas, unir los corazones. Así que En bueno, tribu. gracias, Julito, por tenerme en cuenta. Gracias a ti. Ahora presento a Sharon. Sharon es licenciada en Psicología por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón UNIFE, además de facilitadora en aprendizaje experiencial con énfasis en outdoor training, certificada por la Sociedad Internacional de Facilitadores. Es psicóloga clínica con experiencia en prevención e intervención en salud mental individual y organizacional y terapeuta y facilitadora en mindfulness. Hola Sharon, ¿cómo estás? Hola, feliz de estar aquí. Súper honrada también por lo que he escuchado hasta ahora de ustedes. Digo, wow, qué grandes profesionales y estar acompañados, estar con ustedes me hace feliz porque voy a aprender muchísimo. Así que nada, estoy feliz. Bueno, gracias Sharon. Y presento también a Ítalo Espinosa, es coach ontológico y organizacional, también ingeniero. Me cambies el apellido, Julio, por favor. Ítalo Seguro Espinosa, ¿verdad, mío? Montero, en realidad. Oye, ¿de dónde saqué Espinosa yo? No sé, pero me suena chévere, un filósofo que me gusta, así que tranquilo. ¿Estás seguro que has llamado a gente que conoces? ¿Estás seguro que has llamado a gente que conoces? No sé, amigo. Ítalo Segura es coach ontológico y organizacional, también ingeniero, pero más que nada un fiel creyente del poder que habita en cada persona en su libertad y un apasionado de las emociones y todos los regalos y aprendizajes que nos traen. Hola Ítalo, amigo, ¿cómo estás? Hola, amigo. Contento de estar aquí. De hecho, me alegra mucho ver a personas que conozco y que quiero un montón, tanto como Lu, como Sharon. Al igual que Lu, yo soy socio fundador de la misma empresa, la consultora de Lu, que Surge Coaching. Y me convocó estar aquí, primero, la gran amistad que me une a ti, Julio. Creo que al igual que Lu, como dijo ella, cualquier cosa que tú me propongas a mí me conecta y me importa. Y segundo, porque siento que este tema en particular, y lo que estoy viendo mucho en redes, es una profunda rabia en sostener posiciones de una forma tan dura que puede malograr y desafiar muchas relaciones tan bonitas porque nos quedamos muy pegados en nuestra razón.
Y yo creo que es una invitación a empezar a mirar la rabia como emoción, pero no para atacar, sino para poner nuestra voz de lo que nos importa. Y este tema nos importa muchísimo a todos, por más de que no nos guste tanto o mucho la política, ¿no? Entonces, esto me trae aquí a conversar y a escuchar. Así que estoy contento de estar con todos ustedes. Gracias, Italo. Y bueno, yo soy Julio Chacaliaza, soy administrador de empresas, coach también, coach ontológico. Sobre todo a mí me gusta crear espacios donde se vean experiencias que gatillen algo, que gatillen un cambio en la vida de las personas, en la vida de las organizaciones, en la historia de cada uno. Entonces, eso es lo que me animó a crear este espacio en particular. Entonces eso, mi rol en esta conversación va a ser más bien de moderar un poquito, ¿no? Porque la idea es que salgan muchas cosas y que sea una conversación bastante libre, donde vayan fluyendo las ideas, pero es necesario también ponerle cierto orden para que no se generen caos, ¿no? Entonces aquí voy a tratar yo de hacer lo posible para tratar de mantenerlos ahí en orden, pero sobre todo para acompañarlos a crear y para en algún momento seguramente también dar las ideas que yo pueda aportar. Entonces eso, para participar en cualquier momento que ustedes gusten, abre su micrófono, si están hablando para poder llevar un orden, será mucho más fácil si levantan la manito que hay en el Zoom o que levantan la manito que tienen en su cuerpo y yo la veo o sea, la levanto un ratito y ya yo apunto quiénes van a seguir hablando, ¿ok? El tema, como les pasé en el correo, lo vamos a dividir en 3 partes para mantener más o menos ese orden. Y ya, para comenzar, no sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna consulta. No, estamos bien. ¿Hay algún tópico prohibido o estamos a total libertad de decir lo que nos ocurre? ¿Hay algún tópico prohibido? En general, si bien vamos a tocar un tema, o sea, vamos a tocar el tema político, más que tocar el tema desde posturas, mi posición es esta, mi postura es esta, la invitación es a mirar qué es lo que ese tema político está generando en las personas, en los seres humanos. Cómo se están moviendo las energías, cómo se están moviendo las emociones. ¿Ok? Entonces eso, por eso lo titulé como Sosteniendo el Caos Electoral, una mirada más humana, una mirada más creativa. Porque además, ya nosotros veníamos todos viviendo un año de pandemia y a eso se le sumó el tema electoral. Entonces hay mucha energía, muchas emociones, se han tomado posturas, se han generado muchas cosas, seguramente no solamente dentro de sus redes sociales, que es lo que más podemos ver, por ahorita sobre todo que no podemos salir mucho en los trabajos, los que trabajan con equipos, con personas haciendo sesiones de terapia, coaching, o sea, hay muchos de estos se está moviendo, entonces por eso es que tomé este tema porque está bueno como analizarlo, mirarlo, ver qué podemos hacer con eso, qué puede hacer alguien que de pronto se metió sin pensarlo en este tipo de discusiones o de separaciones, ¿no? Porque lo que estamos viendo es mucha gente que se está separando. Entonces, en esta primera parte me gustaría conversar un poquito acerca de qué estamos viviendo. O sea, qué es lo que cada uno de nosotros estamos percibiendo alrededor nuestro. Por ahí, tomándolo de Ítalo, él decía, por ejemplo, el tema de la rabia se está moviendo y está generando cosas. ¿Okay? Entonces, ahí me gustaría escucharlos. Y a ver, para comenzar aquí con orden, ¿qué tal? Comenzamos con Chuen. Dale, amigo. Gracias. Gracias, público presente. Muchas gracias por estar aquí. Yo, la verdad, siguiendo esta idea de la rabia, a mí me mueve mucho todo lo que está ocurriendo, o sea, contexto y coyuntura pandémica, política, social, o sea, dentro de lo político siempre está lo social, ¿no? Aparece inevitablemente. Y desde hace unos años vengo pensando en esta naturaleza humana desde como seres vivos, ¿sí? Vengo pensando muchísimo desde ahí. Los seres vivos buscamos sostener nuestra especie en el tiempo, ¿no? Y hemos encontrado diferentes herramientas, diferentes estrategias para sostenernos tantos miles de millones de años, ¿no? Y
la particularidad de los seres vivos animados, ¿no? Los animales, como nosotros y como otros animales, es que también hemos aprendido a vivir en comunidad por, por necesidad, ¿no? Si queremos sobrevivir, hemos aprendido a vivir en comunidad por esto, ¿no? Y cómo esto era mucho más consciente cuando las comunidades eran más pequeñas, ¿no? Estoy hablando de 30.000, 50.000, probablemente 100.000 años atrás, que las comunidades eran más pequeñas, entonces era mucho más fácil también liderar comunidades, grupos, equipos, pueblos, ¿no? Y era mucho más fácil ser consciente de la interdependencia de cada individuo en la comunidad. Y cómo al crecer masivamente, invadir, como si nosotros fuéramos el virus del planeta, nos ha llevado a puntos, o sea, igual siempre ha existido el egoísmo de manera natural, pero nos ha llevado a niveles como los que vivimos ahora y como los que aparecen de solamente luchar por lo de uno y su comunidad más cercana, ¿no? Su realidad, su contexto más cercano, que es normalmente más pequeño, como si fuese una tribu hace 100.000 años atrás, ¿no? Tú proteges a tu comunidad más cercana, y es lo mismo que ocurre ahora. Y cómo no tenemos esta capacidad, creo que de manera natural, de ver que hay una interdependencia en comunidades también, ¿no? Ya no solamente individual con mi propia comunidad, sino que en intercomunal, por ponerle algún nombre. Y eso a mí es lo que me mueve con lo que decía Ítalo sobre la rabia, ¿no? Sobre esta protección de mi propia comunidad me genera cosas con respecto a lo que las otras comunidades también protegen, ¿no? Entonces, perdemos mucho ese sentido de que al final somos una sola especie animal que buscamos sobrevivir. Y justo hoy día puse un post en Instagram de buscamos sostener la especie y gracias a que somos, en teoría, la especie más evolucionada, gracias a nuestra inteligencia, deberíamos, en lugar de pelearnos entre nosotros, ser los responsables de sostener el resto de las especies, ¿no? De manera consciente, porque necesitamos de las abejas, de las plantas, de los animales, de los hongos, para nosotros también sobrevivir con calidad, ¿no? Y esta rabia que nos inunda nos hace perder ese norte natural de nuestra humanidad. Y me gustaría, tengo un sueño, como Martin Luther King, ¿no? Tengo un sueño, que es que en verdad entremos en esa conciencia de interdependencia sana, ¿no? Y para poder dejar esta rabia de lado. Ya, sí, eso era lo que quería decir. La lancé. ¡Pum! Gracias por lo de la rabia, Ítalo. Dale, Ítalo, ¿quieres aportar algo? Sí, a ti, Chain, por lo que compartes, porque a mí me parece algo, ¿no? Que me hace mucho sentido. Yo justamente comentaba de la rabia y creo que detrás de esa emoción hay otra, ¿no? Y que es esta que conecta mucho con lo que comentas tú, Chain, de la supervivencia, ¿no? Que es el miedo. Entonces Claro. yo creo que hoy estamos en una pandemia de miedo y que está apareciendo, primero gracias al COVID, con mucha evidencia, con mucha claridad, y segundo, gracias a lo que nos está pasando con esta coyuntura electoral. Yo estaba teniendo una conversación con unos amigos, le conté a Lu hace un par de días que estábamos haciendo un trabajo juntos, donde lo que yo escuchaba era que ellos se le estaban eligiendo en base a un miedo total, no en base a argumentos, a investigar, o a una libertad de decir, ok, estos son, yo estoy comparando, viendo cuál de estas dos posiciones a mí me satisfacen más de acuerdo a mis propios principios. No iban por ahí, iban a, no, todo lo que se viene con este lado está mal. Entonces tengo que cuidarme y desde ahí voy a votar por este, ¿sí? Y entonces vuelve a aparecer esta separación que escucho en Chuen que pone con mucha claridad, ¿no? Entonces voy a cuidarme yo y a los míos y no estoy pensando más allá de si las posiciones que comentan cada candidato en realidad está alineada a lo que yo creo. Y, y creo que ahí nos toca trabajar mucho en
en algo que también me ha transmitido ahorita Train, que es esto de, yo creo que por bastantes siglos nos hemos comido el cuento de los seres humanos de que hemos venido al mundo a conquistarlo. El hombre, la mujer vino al mundo a conquistar. Y a mí me gustaría reinterpretar eso y decir, hemos venido al mundo a cuidarlo. ¿Qué acciones aparecerían desde una interpretación distinta de que yo he venido a cuidar al mundo en vez de a conquistarlo? ¿Qué acciones aparecen cuando yo digo soy un conquistador a cuando soy un cuidador? ¿Qué distinto podríamos desenvolvernos como seres humanos? Y no solo entre nosotros, sino con las otras especies a las cuales pertenecemos de alguna forma también, si nos miráramos desde ese lugar. Eso es lo que me parece hasta aquí. Listo, Gracias, gracias. Shun. Pati, ¿quería decir algo? Después voy contigo, Charo. Ya. En verdad, añadido a lo que han dicho, yo siento que estamos hablando ahorita de política y de estas diferencias que tenemos, pero en un contexto donde nos agarra mal parados, ¿no? O sea, ya nos agarra después de un año de desgaste emocional, o sea, ya hay algo que a mí, toda esta época del COVID, digamos, que está muy amarrada a la política al final, es que te ha traído la incertidumbre máxima, ¿no? Y el otro día estaba escuchando a una mujer que trabaja sobre el tema de la incertidumbre, ¿no? Vamos construyendo el mundo, así como pretendemos, digamos, que venimos acá a gobernar, que venimos a controlar, que venimos supuestamente a defender, digamos, a los nuestros, venimos también con esa idea de que podemos controlar el mundo, ¿no? Que todo es predecible. Y de pronto hemos tenido un bicho que nos ha dicho, nah, todo lo que planeabas no existe, todo lo que tú pensabas que era seguro no existe, te lo quito, ¿no? Y de por sí eso ya te trae un montón de emociones, dentro de las cuales está la rabia, está el miedo, etc. Y de pronto viene una situación política que tampoco nos agarra de la nada, que nos agarra después de un vacunagate, que nos agarra después de varios presidentes afuera, ¿no? Donde ya, o sea, si sobre eso no tienes estabilidad ni siquiera sanitaria, económica, ya no tienes ni estabilidad política máxima, ¿no? Entonces el otro día estaba escuchando a esta Pema Chodron, se llama, y ella hablaba de que cuando te quitan el piso totalmente, sale la rabia, pero sale la rabia no solo desde un miedo, sino unas ganas de tener cualquier piso. O sea, esa rabia te permite tener la ilusión de que estás controlando algo. Entonces, yo sí siento que cuando se discute ahorita en política es, no, yo agarro esto y me peleo contigo porque yo tengo la razón. Es como me quiero agarrar de este poquito pedacito que tengo de seguridad en el mundo y con esto me defiendo, digamos, ¿no? Pretendiendo de alguna manera que puedo predecir quizás lo terrible o menos terrible que puede pasar, pero creo que nos está costando un montón aceptar eso, que no controlamos nada, que somos de alguna manera, que somos vulnerables, que no podemos controlar lo que va a pasar, ¿no? Y lo único que podemos hacer es estar lo mejor posible, digamos, en esta incertidumbre, ¿no? Entonces creo que esa rabia me parece que es una especie de defensa, me da la impresión de defensa de lo poco que puedo, del último bastión que puedo defender ahorita, ¿no? Gracias, Pati. ¿Charo? Escuchamos Sí, sonido. los estaba escuchando y surgió en mí dos cosas, ¿no? Que como, porque mencionaron de esta separación que hay de nosotros con el mundo, con la gente, y es como una fragmentación, ¿verdad? Nos fragmentamos. Pero muchas veces esa fragmentación que hay con el mundo llega a ser claramente el espejo, ¿no? El espejo de la fragmentación que también vivimos nosotros cuando no nos identificamos con la otra parte, porque creemos que esa otra parte le corresponde a otro y no a mí, no lo veo en mí. Y es súper loco porque hace que te dividas y que te vayas hacia un polo y que no veas ni siquiera una similitud en ti, y no haya no hay un vínculo real con el otro, porque el otro lo ves como súper distante. Y desde ahí es loco, ¿no? Porque claro, como dice Patti, hay una movilización de emociones, ya hemos cargado, o sea, todo lo de la pandemia ha movido muchísimo, muchísimo por dentro, ¿no? Emocionalmente, y ya veníamos cargando ciertas cosas, muchas digeridas, mal digeridas, otras no exteriorizadas, y hemos llegado a un punto en el que las personas que no hemos sabido exteriorizar lo que hemos sentido en algún momento y hemos simplemente acumulado, esta es una excelente forma para sacarlo, porque solamente hay dos polos. Entonces,
eres de uno o eres del otro y no estás solo, porque muchas veces lo que nos asusta de sacar la voz es sentir que no tienes quien te sostenga, ¿no? Recuerden que nosotros sanamos en comunidad, nosotros sanamos en vínculo. Entonces, al no sentirnos sostenidos, guardamos lo que sentimos, que es lo caso, porque esto que nos pasa a nosotros es lo que está pasando en Perú, está pasando en el mundo, de hecho, y como aquí solamente, ya llevándolo a las ilustraciones, como solamente hay dos polos, siempre vas a estar sostenido por alguno. Sí o sí, porque van a haber personas que van a estar de acuerdo contigo y van a haber personas que te van a rechazar, pero no importa tanto las que te rechazan, porque hay personas que te sostienen, hay personas que te dan like a la publicación, hay personas que comentan y dicen, yo estoy de acuerdo contigo, entonces refuerzan esa creencia de que tú estás haciendo correcto. Entonces te polarizas más hacia el lado, y eso que nos pasa como seres humanos. Cuando decimos, yo soy así, nos estamos polarizando con una parte nuestra, y no estamos viendo nuestra totalidad del ser, de nuestro ser, ¿no? De lo otro, del otro polo, que podríamos aprender mucho si integramos. Y quizás la enfermedad está en la fragmentación, y quizás nuestro rol también es desde integrarnos, ¿no? Y algo importante que dijo Italo, que me hizo muchísimo sentido, es esto de cuidar al mundo. Y igual digo, ok, genial, cuidar al mundo, pero ni siquiera cuidar al mundo. Imagina que el mundo no importa, pero si tú te cuidas a ti de una forma muy humana y muy sana, no pienses en el mundo, no, olvídate, no existe, piensa en ti. Y cuando comienza a cambiar esa mirada, ¿no? hacia un trato más integrador, más de sanación contigo, con tus polos, quizás cambie por completo, ¿no? Como una consecuencia, ¿no? Y te ocupas del mundo también, te haces responsable de esa proyección del otro, ¿no? Y ahí entras como una madurez alucinante, y sanamos todos, pero eso me surgió a decir de las cositas que iba escuchando, y me parecieron súper valiosas. Buenísimo, Sharon. Chuen, cuéntanos. Me encanta, Sharon, lo que acabas de decir, esto de cuidarse, ¿no? Siempre sale esta frase típica que todo el mundo utiliza de si quieres amar a alguien, ámate tú primero. Si quieres querer a alguien, quiere... Es verdad. O sea, lo que dicen las abuelas siempre es cierto, ¿no? Si queremos salvar algo, ¿no? Cuidar, ¿no? Proteger, sostener al mundo, y a la humanidad, ¿no? Debemos primero ver hacia nosotros, ¿no? Y creo que partiendo desde esa idea, creo que, y por las presentaciones que he escuchado, todos de alguna manera nos dedicamos a la salud mental de las personas, ¿no? Entonces, creo que es muy poderosa esta herramienta que tenemos de velar por la salud mental, porque es ahí donde empiezan o sea, la salud mental individual, quiero decir, donde empiezan todos los temas más sociales, ¿no? Entonces creo que sería hermoso que empecemos a fortalecer. Creo que ahorita hay mucha más cabida que antes la idea de la salud mental, pero creo que sería hermoso que empecemos a fortalecer esa salud mental individual desde la infancia, ¿no? Y ese trabajo integral de la infancia con la familia y con la escuela, y yo le sumaría con la sociedad, / televisión, / cine, / publicidad, / todo lo que no es familia, individuo y escuela, ¿no? Creo que ahí hay algo, hay un espacio donde podemos meternos de cabeza, ¿no? Y eso. Gracias, Chuen. ¿Mari? Sí, me resuenan algunas palabras y algunas cosas. Primero el tema del control, ¿no? O sea, yo sí he percibido, de hecho, en mí, en familia, en amigos, en pacientes, el tema de que cuando empezó la pandemia, es como si nos hubieran de pronto quitado el control de absolutamente todo, ¿no? No teníamos control de nada o de muy poco, ¿no? Y como seres humanos creo que mientras más control tengamos de la situación, es como que conocemos la situación y por lo tanto nos da una seguridad, como que sé por dónde ir, sé qué tengo que hacer,
Y con la pandemia nunca sabemos por dónde ir, no sabemos qué hacer. Sí, ahora hay varios pasos a seguir como prevención, como que sabemos un poco más cómo cuidarnos, pero no hay nada a ciencia cierta, ¿no? Yo puedo cuidarme un montón y no saber quiénes están contagiados, no lo veo, no lo sé. Entonces creo que esta palabra, el control, afecta un montón, no solo por el contexto de pandemia en el que estamos, sino sumándole este contexto político que estamos viviendo, ¿no? Y todo lo que la pandemia generó también a nivel mundial y en nuestro país. Entonces, sí pienso que esa palabra resuena un montón porque es de pronto tener la capacidad de poder controlar algo. Como decía Pati, ¿no? Aferrarte a algo porque no tienes control de nada. Entonces, de pronto te aferras a algo mínimo que puedes manejar o controlar. La verdad es que no se puede controlar tampoco, ¿no? Puedes tú decidir tu voto y elegir, pero no va más allá de eso en realidad, ¿no? Entonces es como una falsa sensación de seguridad. Eso es lo primero. La otra palabra que me resuena bastante es el tema de la polaridad. Y es cierto, ¿no? O sea, desde Gestalt, por ejemplo, se conoce mucho que las características que nosotros tenemos tiene dos polos, ¿no? Y me imagino que les ha podido pasar a ustedes. De pronto estamos como, no sé, muy exigentes, muy activos, súper trabajadores, a buen ritmo, organizados, y estamos tan en ese extremo que llega un punto en el que ya fue, esta semana no hago nada, no organizo, no me dedico, me chorreo, X, ¿no? O sea, como nuestros polos existen porque es parte de nosotros, ¿no? Y sí, claramente el ideal es encontrar un punto medio, como, yo puedo ser muy organizada y puedo tener tiempos de descanso y llegar a un punto de coincidir en ambos. Es el ideal, claramente en el día a día me va a pasar un poco de todo, con diferentes características mías. Pero creo que eso está pasando un montón ahora, ¿no? Estábamos muy de repente, la desesperanza, en el poco control, en el miedo, y del miedo que salió la polaridad de ahora que soy, no sé, ¿no? Como todo lo opuesto de voy a alzar mi voz porque estuve callado mucho tiempo, no sé, como todo lo que este contexto generó en cada uno de nosotros, ¿no? Y ahí enlaza un poco la poca escucha, ¿no? O sea, yo velo por mí, eso que hablaba Chuchu, por ejemplo, de las comunidades, ¿no? Claro, yo velo por mí como lo que conozco que es cercano a mí, ¿no? Y defiendo eso, y alzo mi voz por eso. Pero como que hubiésemos perdido esta capacidad de escuchar, ¿no? ¿Qué más hay allá de mi entorno, de lo que yo conozco? Y como no lo conozco, genera miedo y genera defensa, y bueno, todo lo que ya les estuve comentando, ¿no? Y tengo algo más, me gustó mucho la pregunta del ¿para qué estoy aquí? ¿No? Si nos enseñaran eso desde que somos pequeños, creo que estaríamos en una situación quizás un poco más diferente, ¿no? Venimos aquí a ocupar un espacio, venimos aquí a cuidar este espacio que nos rodea, venimos aquí a vivirlo de alguna manera en particular. Qué importante hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Para qué estoy ahorita acá? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿No? ¿Cuál es mi función aquí? Creo que eso podría, sí, no sé, creo que es una pregunta bastante válida e importante, ¿no? Y finalmente el tema de la salud mental, sí es verdad, está más al alcance de todos, pero qué importante que no sean extremos como este, ¿no? Yo sí siento que hay más gente atenta al tema de salud mental y preocupándose por su salud mental, que es súper válido, pero qué pena que sea en estos extremos, ¿no? Si esto no hubiese pasado, también si hubiesen hecho cargo de la salud mental o estuviésemos todos hablando de salud mental y descubriendo lo importante que es, creo que no tanto, ¿no? Entonces, valioso que se pueda dar, pero hay una pregunta a tener en cuenta. Gracias. Lu, dale. Ya, Listo. ay, yo me he quedado como que haciendo así, moviendo la cabeza con todo lo que viste, porque me veo tan alineada a todos estos pensamientos que acaban de surgir. Yo quiero regresar un ratito a esto que mencionaba Jaime, en algún momento esto de esta interdependencia y mezclarlo con esta palabra que dijo Ítalo del cuidado, porque, claro, importarme por lo que le importa al otro ya me lleva a un nivel de conciencia distinta, ¿no? O sea, y creo que estamos como que en la invitación de ascender a un nivel nuevo de conciencia y que esta situación, o sea, ha sido una sacudida, ¿no? O sea, ha sido oye, te sacudiste porque te sacudiste, o sea, ni siquiera te avisé, ¿no? Te sacudiste, te quité el piso, como mencionó Patti, ¿no? Y te quedaste así, y entonces es como que, ok,
Entonces, yo le escuché hace un tiempo de un coach que me pareció una pregunta bastante bonita y que le agrego a las preguntas que hizo Marisol, que me parecieron bonitas también, que es como que, a ver, ¿cómo me aborda esta situación a mí en este momento? ¿No? A ver, ¿cómo me aborda? ¿Cómo estoy yo frente a esta crisis que hoy está sucediendo? ¿No? ¿Cómo es que me encuentras? Porque normalmente lo que nos preguntamos, yo por ejemplo, que tiendo a ser muy orientada a la acción, ¿qué hago? ¿Y cómo? Y entonces, y me puedo mucho desde ahí, esto más bien es una invitación, y para mí, en mi experiencia propia, es una invitación a mucho parar, ¿no? A parar, y que este ritmo nos lleva corriendo, nos lleva en el corre-corre a muchos, ¿no? Andar en mucha, adelantarnos, ¿no? Y más bien nos invita a parar y a pensar un poco en no en el qué voy a hacer ahora, sino cómo es que me aborda esta situación a mí en este momento, ¿no? Y después de eso, hacerme una siguiente pregunta, que es esto de que, ok, entonces, ¿quién necesito ser para esta situación? ¿No? ¿Quién necesito ser yo hoy para afrontar o para estar o ser en esta situación, ¿no? Dado que podemos acceder a nuestros miles de personajes que seguramente nos surgen ante las diferentes situaciones que tenemos en la vida, ¿no? Y hoy, bajo mi experiencia personal, yo dije, bueno, hoy necesito ser más estable, o sea, hoy necesito ser un poco más estable, eso es lo que me pasó a mí, ¿no? Como mamá, como coach también, como trabajador en medio de este contexto, descabellado puedes decirle a alguien no tengas miedo, ¿no? O sea, el miedo nos va a abordar y ya está, ¿no? Y también descabellado a alguien decirle, oye, pero no te enojes, esto es bueno y esto es lo malo. No, porque yo no estoy en contra, yo no estoy a favor de eso. Entonces, hay un montón de preguntas que nos empiezan a surgir y yo creo que la invitación empieza a aparecer, tiene que ver con esto de lo bonito que es trabajar en la salud mental o en el desarrollo, en la transformación del ser humano. Invitar a mirar esto de, a ver, paremos un momento, miremos cómo es que hoy nos aborda esta situación, quiénes necesitamos ser ante esta situación, entendamos que hay infinitas posibilidades para pararnos ante la vida y ante esto, o sea, y también entendiendo que pues hoy el Perú y las personas que vivimos en este país ya no necesariamente somos los mismos de antes, ¿no? O sea, ya no necesariamente vamos a dejar que sucedan las cosas, ¿no? O sea, mal o bien hemos visto que la gente ya no necesariamente se queda callada ante lo que sucede y reacciona y responde, ¿no? Y esto no quiere decir con que, ok, vámonos todos y salgamos a las calles porque influyen un montón de cosas, pero es como también creer en que somos muy responsables y protagonistas de esto, ¿no? O sea, cuando hablamos y decimos, vamos a acceder a un rol en donde yo me cuide, como dijo Sharon en un momento, y donde yo digo, voy a cuidar también al otro, sí me pone en una posición muy responsable, ¿no? Muy de preguntarme, ¿qué estoy haciendo y qué estoy dejando de hacer también, ¿no? En mi caso lo que me pasó era que yo no estaba tan informada de las cosas. Y lo que me invitó fue yo necesito informarme, ¿no? O sea, no estoy, o sea, veía que uno decía una cosa, que el otro decía otra, que les confieso algo y no me van a dejar mentir. Yo antes de votar lo llamé y le dije, me pasa esto, me pasa que mi corazón, mi intuición, mi convicción me dice esto, pero esto de acá me genera tanto ruido, que no puedo votar por esta persona. Y finalmente me incliné por alguien que no había pensado en votar antes, ¿no? Y bueno, es un poco lo que quería aportar a lo que estaban diciendo. Gracias, Luz. Ítalo, cuéntanos.
A mí me parece fundamental, dado que estoy escuchando tanto lo que ha dicho Lu, Chuen, Marisol, Sharon, y también a Patty, que yo cuando escucho hablar del miedo y escucho hablar de la rabia, escucho hablar de dos emociones que son tensas y nos defienden de alguna u otra forma, ¿no? Y yo creo que también es importante darle espacio a una emoción en particular, que creo que en Perú, yo recuerdo, y seguramente Julio tú lo has escuchado porque has estudiado conmigo también en la misma escuela, que nuestro maestro lo decía muchas veces, ¿no? Que en Perú hay una emoción que es muy nacional, que es la tristeza. Y, y yo creo que también hay una pandemia de tristeza, y no le estamos dando quizás el mismo foco como le damos al miedo a la rabia. Y yo conecto con esta emoción cuando aparece la pregunta que decía Marisol, ¿para qué estoy aquí? Porque la tristeza me va a decir qué es lo que es importante para mí y qué se está perdiendo acá. Y cuando Lu dice parar y respirar, es justamente la emoción que nos para muchas veces es la tristeza, porque me dice, oye, no, no doy, ¿qué estoy esto que no es? No doy más. Y ahí la pregunta es, ¿qué estamos perdiendo? ¿Estamos perdiendo el ideal de un país que amamos, que deseamos para todos nosotros? En que estas dos posiciones que aparecen hoy representan eso que yo juzgaba que era el país que yo deseaba para mí, para mi familia, que ver estas discusiones de polarizaciones tan duras, tan fuertes, que se destruyen relaciones por eso, eso es lo que yo deseo para mi entorno. Entonces no sé qué tanto valor y tanto espacio le estamos dando a nuestra tristeza también, para que empiece a hablarnos, para que empiece a cuidarnos. Y a mí es algo que me inquieta personalmente muchísimo, porque si a la tristeza no le damos espacio, va a aparecer una epidemia de depresión de aquí a un par de años, y seguramente ahí Sharon me va a decir que ya lo estará viendo desde el espacio de la psicología, que ¿cómo no vamos a hacer cargo de eso? ¿Cómo podemos hacernos cargo de nuestro lugar, que a mí me encanta, que es de libertad? De darle espacio a esas lágrimas que están escondidas detrás de una rabia, como sostenerme de mi razón, porque es el único espacio, como decía Pati, el único espacio que me da algún sentido, y como si la tristeza empezara a salir y me dijera, a ver, ¿qué pasó que solamente me le da sentido a mi vida? Tener la razón. ¿Dónde le otorgo otra forma sentido a mi existencia? Y creo que es algo que nos toca darle mucho, mucho valor. Que también Julio Laya dice mucho de que el odio como emoción, nos sostenemos en el odio porque le da sentido a la vida. Mucha gente que está parada en el odio es porque no tienen otra forma de darle sentido a su vida. Entonces recurren al odio, a darle algo, a estar en contra constantemente, pero no en contra validando lo que pasa en el otro, sino que es algo como un enemigo porque le da sentido a su existencia, que es lo mismo que el resentimiento. Y esa es una rabia que se ha ido degenerando en otro tipo de emoción, ¿no? Porque no ha aparecido para dar la voz desde un espacio digno. Y quizás ahí también hay una pérdida profunda también de mi dignidad, de cuánto cuenta mi voto. Yo voté por algo que creía que era un cambio y al final me aparece más de lo mismo. Y ese es un dolor que yo estoy viendo en las conversaciones que tengo con mis más cercanos, que no aparece de esa forma, es lo que yo escucho. Seguimos en más de lo mismo. Y nos duele. Y vemos que en otros países pasan cosas distintas, como en Israel, por ejemplo, ¿no? Que ahí ya tienen la posibilidad de salir sin mascarillas, y acá nos preguntamos cuándo van a caer las vacunas para todos nosotros. Yo tengo amigos que están viajando al extranjero para vacunarse, cuando la premisa es, la vacuna es un bien de la humanidad y todos deberíamos acceder a ella de forma gratuita. Y tengo amigos que están pagando $2000 de pasajes para poder irse a vacunar. ¿Y cuál es el dolor ahí? Y yo creo que necesitamos, y Lu pone una palabra que para mí me hace mucho sentido, que es estos niveles de conciencia, ¿no? Yo hace poco aprendí que hay como 4 niveles de conciencia, y creo que el que nos invade constantemente es este nivel de conciencia desde el egocentrismo, ¿no? Que es, todo soy yo, todo lo que pasa a mí, que tanto me va a afectar, a mí, a mí, a mí, a mí. Es como yo estoy parado en mí. De ahí creo que nos toca evolucionar un espacio más etnocéntrico, que es con mi tribu también. Que a mí me duele el dolor de la tribu, no porque me haga acordarme de mi dolor personal, sino porque su dolor me duele. Y eso es distinto. Yo creo que todavía estamos como que en la mitad de ese camino. Y ahí pasar a un espacio más grande, ¿no? Que es el mundicéntrico, que es mirar que el mundo soy yo también. No sé si les pasó a ustedes, pero cuando la pandemia llegó a China, o sea, cuando apareció el virus en China, yo escuché a mucha gente cercana decir, ah, es en China, gracias a Dios es en China, está lejos de nosotros, pasó un mes y ya estamos acá. No nos damos cuenta que China sigue siendo parte de nuestro mundo también, y estamos con eso, ¿no? Esa constante separación de lo lejos. Y eso, hablando del miedo y todo ello, ¿no? Ahí ya te dejo a Aisha para que continúes.
Dale, Aisha. Después voy contigo, Marisol, que también querías aportar. Muchas gracias. Gracias por todo lo que estamos compartiendo. Creo que todo lo que estamos viendo afuera es algo que no hemos equilibrado dentro, ¿no? Y sostengo a lo que dice Sharon de fragmentarnos, de sentir esa dualidad de están en mi contra, de yo soy víctima, de él es culpable, ¿no? De todo lo que está pasando afuera no entiendo, yo estoy bien, o sea, afuera no sé qué pasa, cuando somos un todo, ¿no? Cuando realmente esto que está pasando afuera es algo que no estamos expresando desde nuestras emociones más profundas. Y ahí el tema de sentirnos libres de ser, de manifestar una tristeza, de ser vulnerables ante las emociones de miedo y no controlar lo que está pasando, sino confiar en la contención de la misma tierra, ¿no? Creo que nos hemos alejado un montón de sentirnos a gusto dentro de nuestro ser, porque se nos ha limitado a ser, simplemente ser, ¿no? A ser libres. Desde que somos pequeños tenemos que una manera de ser, tenemos que hablar de una manera, pensar de una manera, estar en un salón escuchando a una persona que nos dice una sola manera de ver la vida y tú tienes que sola asentir, ¿no? Y compites, ¿no? Tú quieres compartir, pero no, te sientan a competir y tú dices, brother, yo solo quiero ser libre y estar acá tranquilo. Entonces creo que mucho de eso, de esa no libertad que hemos sentido desde pequeños, nos da impotencia ahora es como una gota que ha derramado todo, y como de pronto estamos en todo un charco emocional que cargábamos desde atrás, y a veces también es el de nuestros papás, ¿no? De nuestras generaciones pasadas, que vamos cargando también. Entonces sí siento que es un momento en el que estamos recordando esta unidad, desde el sentirnos rotos, desde el sentirnos qué me está pasando aquí, no entiendo, y siento que la Tierra está elevando su vibración, ¿no? Estamos abriendo nuestra conciencia, es una oportunidad, como dijo Lu, para abrir nuestra conciencia de unidad, de sentirnos parte de todo esto que está pasando, y repararnos siempre desde adentro, ¿no? Siempre desde la confianza de sentir y darle importancia a nuestras emociones porque están enjauladas y estamos aprendiendo a no vomitarlas y a como darles esa contención y ese respeto que se merecen, que quizás no nos han enseñado que es así, ¿no? Entonces, eso, he apuntado un montón de cositas que he ido rescatando de todos, a abrirles también algo que escuché hace poco sobre la tercera, la cuarta y la quinta dimensión, que habla de que la tercera es una dimensión en la que está muy marcada esa dualidad, de yo me siento ajeno a lo que está pasando afuera y echo culpa o me victimizo. Esta es en la tercera, ¿no? En la que se da muy marcada esa separación entre lo que está pasando y uno. Y la cuarta dimensión es en la que hay pensamientos muy densos que no nos permiten crecer, o sea, solo nos mantienen en el pensamiento propio de cómo lo puedo hacer, tal, pero no avanzamos. Y la quinta dimensión es en la que ya nos abrimos al amor incondicional, en la que aceptamos todo nuestro ser completito, con todo lo que trae, con todas sus debilidades, con todas sus fuerzas, y nos vemos en el otro, ¿no? Con también esa comprensión de lo que está viviendo, con esa... ese servicio genuino, ¿no? Que a veces nace de uno de querer, oye, quiero que estés bien, ¿no? Y bueno, creo que eso es lo que estamos experimentando y bueno, eso era lo que quería aportar. Gracias. Gracias, Aisha. Mari. Sí, gracias, qué interesante todo lo que nos mencionas, ¿no? Sí, en realidad solo quería comentar un poco esto de las emociones, ¿no? O sea, en realidad como que educación emocional no es que tengamos,
Entonces, esto de preguntarnos ahora, ¿cómo estás realmente, no? O sea, ¿cómo me encuentro hoy por hoy? Y esto que respondo, ¿de dónde viene, no? Muchas personas responden o defienden lo que tienen que defender desde el enojo. Y hay personas que preguntan, ¿pero por qué estás enojado o enojada? No estoy molesto, solo estoy diciendo. Como que es importante reconocer de dónde viene, ¿no? Es válido que estemos enojados, es válido que tengamos miedo, pero qué importante eso, como antes creo que había mucho de vivir para hacer, ¿no? Como a futuro y todo lo que venía, y había muy poco en el cómo me encuentro hoy por hoy, ¿no? O sea, ¿qué necesito hoy por hoy? Y que está resonando un montón ahora, porque no nos queda otra en algunos momentos que decir, bueno, un domingo estoy encerrada y en algún momento me pregunto qué más me gusta hacer, ¿no? ¿Qué más me gusta para sentirme mejor o qué extraño, ¿no? Como que te lleva a pensar, porque es un panorama completamente diferente. Pero qué importante esto de las emociones, como primero aceptar cómo me estoy sintiendo y segundo validarlas, ¿no? No es solamente me siento enojado y ya, pero ya no voy a estar molesta y todo. No, si estoy molesta, estoy molesta. Y si estoy molesta, también puedo continuar mi vida, también puedo sentir tristeza a la par, también puedo tener momentos de alegría. Como que una sola cosa no define quién soy ni qué es lo que voy a hacer, pero es importante escucharlas. Y sí creo que durante la pandemia y hoy por hoy hay muchas emociones a flor de piel muy presentes, pero muy poca escucha por parte de cada uno de saber realmente qué es lo que estoy sintiendo y de dónde viene este actuar mío, ¿no? Para poder entender qué es lo que estoy necesitando. Y lo veo, ¿no? Y algo que mencionaba Ítalo también, ¿no? Que esto nos lleva a dónde, ¿no? Toda esta situación, toda esta historia de repente que tenemos como país, como personas en general, ¿a dónde nos va a llevar, no? Y particularmente hablando del tema de la pandemia, o sea, yo atiendo personas jóvenes y adultas y cada vez veo más temas de ansiedad y depresión, por ejemplo, ¿no? Mucho más, o sea, es el 90% de los casos que atiendo y qué importante poder tener políticas de salud mental, qué importante la prevención, qué importante el aquí y el ahora, ¿no? ¿Cómo estoy hoy por hoy? ¿Qué necesito? ¿Y cuántos años me la pasé distrayéndome para no sentir? Y de pronto llegó la pandemia, llegó esta crisis política y no me quedó otra que estrellarme contra lo que sí estoy sintiendo. Y ahí viene un montón todo lo que nos está pasando también, ¿no? Y esta falta de escucha en la comunicación, porque yo hablo desde el hígado y porque mi amiga me habla desde la tristeza. Si yo no valido cómo estoy, no valido cómo se siente mi amiga, no puedo escuchar realmente, ¿no? Entonces, eso me parecía súper importante comentar. Y acá me parece algo que decía Chuen, que tiene que ver con, si, primero no trabajo en mí, no puedo, eso no lo puedo transmitir, no lo puedo trabajar en otros. Entonces, si no soy capaz de escucharme a mí, mis emociones, lo que me pasa, de dónde viene esa tristeza, de dónde viene esa rabia acumulada, no voy a ser capaz de conectar con el otro, con su emoción del otro, con que él también tiene sus miedos. Es que lo que siento que está pasando muchas veces es que creemos que mi miedo es igual que el miedo del otro, ¿no? Es como lo que yo temo perder es seguramente lo que el otro, por lo menos debería sentir, ¿no? Debería tener el mismo miedo y debería tener miedo por lo mismo. Y entonces eso nos desconecta completamente. Hace poquito leí un tuit de alguien que se quejaba porque había tenido una discusión con un taxista y que ella había intentado convencerlo de votar por tal persona, por tal opción, y que en algún momento se había descontrolado, se le cerró la puerta y le gritó que gente como ustedes se merece la miseria que tiene. No sé cómo se descontroló y lo cuenta. Y es como, y ahí para mí el problema es, pero ¿en qué momento tú tienes la función de intentar convencer al otro y no entenderlo, ¿no? No escucharlo realmente? Y creo que hemos perdido esa capacidad de escucha, creo que hemos perdido esa capacidad, o estamos perdiendo esa capacidad de siquiera de cuestionarnos a nosotros mismos si algo de lo que podemos estar creyendo puede que no sea así, o puede que la otra mirada sea tan válida como la nuestra sí sea completamente opuesta, ¿no? Hace muy poco, en un momento yo en la primera vuelta sobre todo posteaba muchas cosas de política y en un momento paré, cuando compartí una viñeta de un uruguayo que se llama Corta, que son dos personas que están conversando y uno le dice al otro: si en nuestros discursos no dejamos un espacio para permitirnos dudar de nuestras propias ideas, ¿qué sentido tiene esta discusión? ¿No? O sea, simplemente van a ser dos personas chocando y chocando
pero si yo no permito en ningún momento la apertura de recibir del otro, de escuchar al otro, de entender al otro, entonces esto va a seguir pasando, ¿no? Tiene mucho que ver con las cosas que ustedes han dicho. Schwen, querías comentar algo. Sí, creo que Patti quería haber levantado la mano antes que yo, me parece. Dale, si quieres, no sé. No sé quién levantó. Se me Bueno. olvidó. Dale, Che, dale. Ya, Yo, Julio Pati. está atento a él. ¿Sabes qué? Es que me hace un montón de sentido todo lo que dicen y con una teoría o hipótesis, no sé cómo llamarla, que escuché hace años y que cada vez me hace más sentido. Eh, un poco me estoy permitiendo comentar esto, ya que he escuchado sobre, que Aisha ha hablado sobre la vibración del planeta, ¿no? Y las energías y esto, ¿no? Entonces, ahí está esto astrológico, ¿no? De que pasamos de tierra a punta pasando por casas, ¿no? Entonces, cada 2000 y no me acuerdo cuántos años, cambiamos de casa, ¿no? Entonces, hemos estado en la casa de Pisces, previamente hemos estado en la casa de, no sé cuál es la anterior a esa, y, y ahora estamos entrando, o ya estamos en la casa de Acuario, ¿no? Entonces, supuestamente, esta teoría habla sobre que la anterior a Pisces, que hace referencia al carnero, así que debe ser Aries, es una época de sacrificios y de no sé qué cambios. La cosa es que la época de Pisces es una época muy emocional y ocurre mucho conflicto, ¿no? Entonces, por eso han sido como 2000 años de conquistas, de ir a las tierras de otros y peleas, y de alguna manera, desde hace, fácil desde el siglo anterior, esto se ha ido regulando y estabilizando y cada vez es menor, ¿no? Esto de los conflictos internacionales, ¿no? ¿Por qué? Porque supuestamente hemos entrado a la casa de Acuario, que Acuario lo que trae justamente esta entrada a la paz, al interior, a la mirada hacia adentro, al cuestionamiento, y esto se refleja en esto que viene ocurriendo con mucha más fuerza, justamente desde el siglo anterior, sobre la salud mental, ¿no? Y sobre el cuidado mucho más consciente de nuestra salud mental, emocional e incluso esto como consecuencia hacia lo social, ¿no? Entonces, decía todo esto porque han hablado sobre el para qué estamos aquí, ¿no? Y cuando piensan en para qué estamos aquí, piensan en Ikigai, que no sé si lo han escuchado, supongo que los coaches sí lo han escuchado, no sé por qué supongo eso, pero bueno, muy mal por suponer. Este, eh, pero el Ikigai, el propósito de vida, que tiene que ver con el para qué estamos aquí, etcétera, que es algo que conversamos siempre en una clase en específico con mis alumnos, eh, y ocurre mucho esto de que, claro, estoy para aquí para ser feliz, no, aguanta. Todos estamos para ser felices, ¿no? Todos queremos ser felices, todos queremos esta paz, todos queremos unión, el amor, Navidad. Todos queremos eso, ¿no? Pero, ¿para qué estás tú? O sea, ¿cuál es tu función? ¿No? Y era lo que decía hace un rato, ¿para qué estamos aquí? ¿No? Y permitir, así como nosotros nos dedicamos a la salud mental o a la salud social en general, permitir también a las otras personas ser quienes realmente quieren ser. Y de hecho, esto me hace mucho sentido con esta teoría que estaba diciendo, de que antes de esto, incluso la última parte del milenio pasado, fue la revolución industrial, ¿no? 200 años de revolución industrial con los últimos conflictos, y la revolución industrial no solamente hacía tijeras masivamente, sino que hacía personas masivamente. Entonces se les limitaba ser quien querían ser. Y en esta última parte del milenio, entrando a este nuevo milenio, entrando a la casa de Acuario, después de fumarse un porro, hay esta facilidad, o esta apertura, mejor dicho, de ser libres, ¿no? Que hablábamos. Y ahora, ser libres, y hemos empezado por ser libres individualmente, ¿no? O sea, está toda la comunidad LGTBIQ+, está la libertad de la mujer, la libertad del pensamiento, cuántas libertades han empezado a aparecer.
Y eso nos lleva a la tolerancia, a la comprensión, a la aceptación, a la inclusión, ¿no? A la integridad de la humanidad. Y que creo que estamos viviendo una época, y digo esto porque hace un rato Marisol dijo, hemos tenido que esperar esta crisis mundial, pandemia e incluso política nacional e incluso política en otros países para activar oye, cuidémonos. Más bien ha sido la consecuencia de lo que hemos vivido, o bueno, lo que nuestras generaciones anteriores han vivido, y hemos podido reconocer, analizar, y no me acuerdo quién decía hace un rato, de que ahora podemos ser mucho más conscientes de que si algún gobernante viene y nos dice, no, aquí mando yo, nosotros podemos decir, oye, aguanta, espérate, reconozco que también tengo voz y voto, que tengo poder porque soy el pueblo y yo te estoy dando el poder, entonces voy a ser responsable. Y creo que como humanidad, haciendo la analogía al desarrollo de una sola persona, ya pasamos la adolescencia de conflictos, ¿no? De conflictos internos, de saber quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos, conflicto, 2000 años, Piscis. Y ahora más bien hemos empezado a entrar en esta madurez de ser responsable y ser consciente de uno mismo, si lo vemos de manera, ¿no? Mundial incluso. Empezaron los hippies, ¿no? Hace un montón de tiempo, hablando de la paz, el amor, Gandhi, ¿no? Martin Luther King, lo vuelvo a citar. Entonces, es gradual, ¿no? ¿Cómo vamos haciendo esto de manera más global? Ya, ¿por qué me he mandado este florazo? Porque a lo que quería llegar era más o menos estos espacios, y que en verdad valoro muchísimo y agradezco muchísimo, Julito, que hayas hecho este espacio de conversación. A mí me ayuda a entender muchas cosas también. De conversaciones que no solamente queden nosotros 8, sino de expandir esto y llegar, y de nuevo retomo las familias, ¿no? La escuela, porque también hace un rato hablaban sobre cuánto hemos aprendido a ver nuestras emociones, a reconocer nuestro miedo, nuestra rabia, a manejarla, a mirarnos al espejo y de verdad esto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, más bien, un poco volviendo al para qué estamos aquí, cómo podemos nosotros empezar a generar algo que nos ayude a expandir o estandarizar este cuidado? Ya no solamente, ok, y yo acudo a terapia y es importante, pero ya no solamente acudir de manera individual a terapia, ¿no? Que de alguna manera es un privilegio para muchas personas, y para otras no pueden tener el privilegio. Y entonces, ¿cómo expandimos esto? ¿Cómo llevamos más allá? ¿Cómo entregamos esto? Me acabo de sentir recontra comunista, pero bueno, ¿cómo entregamos esto al pueblo? ¿No? ¿Cómo llevamos esto? Que es un privilegio que al final no solo es un privilegio, sino que es algo que nos va a ayudar a sobrevivir de manera sana con todo el mundo. Listo, Chen. Vamos a explorar un poquito en eso en un ratito, en esa pregunta que has hecho, que es súper valiosa, y que la idea es que precisamente trabajemos en generar propuestas para ver cómo llevamos esta conversación a trascender un poquito más. ¿Voy contigo, Pati? Sí, bueno, yo también me preguntaba cosas cómo hacer, ¿no? Yo les escucho y digo, wow, hay un montón de cosas que no sé. Y algo que me ha venido rondando a mí la cabeza, que es lo que he venido trabajando, es cómo podemos hacer para cada vez poder vivir más en el fracaso de manera cómoda, y ahí me sale mi lado payaso, ¿no? Yo siento que el payaso, por ejemplo, conecta con el otro mucho más en la medida de que se siente en el fracaso y acepta ese fracaso desde donde está, en la ruina, sintiéndose incómodo, y desde ahí mira a la persona, ¿no? Entonces yo decía, ya, como sociedad, como personas en general, nosotros hablamos de emociones, probablemente estamos metidos en eso, y muchos de nosotros hemos llevado terapias personales y procesos personales que nos han llevado a reconocer eso. El otro día conversaba con mi papá y decíamos, claro, las emociones es un mundo absolutamente desconocido para una gran generación y para un gran grupo de personas.
¿no? Yo misma veo mi historia, y yo te decía años antes, sentía algo que daba vueltas acá y no te podía decir bien si era rabia, si era pena, si era qué, ¿no? Entonces creo que algo que me rondaba en la cabeza era cómo podemos hacer para vivir en este proceso sin buscar tener la razón y poder aceptar todos que estamos todos aprendiendo a lidiar con algo totalmente nuevo. Y creo que eso es por lo que muchos de nosotros estamos quizás más abiertos a ver otras teorías, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con la humanidad? Todo me está cambiando tanto. Hay muchas personas volcándose hacia información de comunidades indígenas sobre el conocimiento que hay. Digamos, creo que yo decía, claro, esto es como tocar un instrumento, ¿no? Y sobre eso le metes un montón de factores, porque no solo es cambios, digamos, de encierro, yo siento también todo es un espejo y nos está enseñando cosas que no queríamos ver, ¿no? Como sociedad, como personas, etcétera. Pero ¿cómo podemos hacer para mirar esto de manera más amable, de tal forma que nos permita ver al otro en su propia rabia y en su pataleta, si queremos, desde ese lugar de todos queremos ser felices, nadie sabe cómo hacer, ¿no? Nadie sabe cómo hacer, y desde ahí abrazarnos, no desde el lugar de, ay, ¿por qué la gente no reconoce las emociones? Porque yo siento que a veces, como personas que trabajamos en esto, a veces caemos también en un lugar de estatus, pero desde otro lugar, de repente no desde el lugar político, sino desde el lugar de cómo es posible que tanta gente no reconozca o no maneje esto. Y yo decía, sí, pero es que nadie sabe cómo hacerlo. Y este espacio nos está forzando, pero muchos de nosotros quizás hemos estado más abiertos a ese mundo. Pero y eso ni siquiera, no sé, yo ahora tengo más preguntas que respuestas. Entonces creo que desde ese lugar nos ayuda mucho más a dialogar con el otro que pretendiendo tener o sea, como pretendiendo tener todo clarísimo. Y lo mismo creo que aplica a política, a salud, a todo, ¿no? Desde ese lugar. Yo al menos trabajo mucho con profes y yo sí noto que cuando pueden aceptar que no saben cómo lidiar con esto con sus alumnos, ¡boom!, se cae el estatus y de pronto pueden conversar mejor, ¿no? Pero cuando nos obligamos a estar bien, entonces ahí yo me pregunto, ¿no? Nosotros que trabajamos en esto, ¿cómo podemos hacer para ayudar a promover la salud mental, el diálogo, sin caer en un lugar de autoridad moral, ni en un lugar de autoridad desde la salud, ¿no? Buenísimo. A mí me resuena mucho una frase que como en algún momento me hizo verlo todo bastante distinto de mi relación con otras personas, sobre todo cuando encontramos puntos de discordia, que es todos estamos haciendo lo mejor posible con las herramientas que tenemos. O sea, todos estamos haciendo lo mejor que podemos. O sea, cuando yo me doy cuenta que todos a mi alrededor así se equivoquen, para mí se equivoquen, o si yo lo vea como errores, así tengan reacciones que tú no entiendes o posturas que tú no entiendes, está haciendo lo mejor que puede para ser feliz, para sobrevivir. Nadie hace nada o vive para ser infeliz o para vivir peleado con el resto. El tema es que, claro, nos dimos cuenta en algún momento, como apareció esta frase, ¿no? De pronto, no es que estamos todos en el mismo barco, estamos en el mismo mar, pero cada uno tiene su barquito, sus botes, sus salvavidas, algunos están nadando, algunos están en su barcote, cada uno con lo que tiene, con lo que cuenta en el momento que apareció esto, que apareció sobre todo esta etapa, ¿no? Esta etapa de pandemia desde hace más de un año y ahora con toda esta movida política, electoral y tal. Y tal, amigo. Sí, a mí me traen dos cosas, ¿ya? La primera es, yo escuché hace un tiempo, tanto a Julio Olaya como a otro coach, que hablaba de que la pandemia es una expresión de una profunda crisis de nuestra forma de respirar. Estamos respirando constantemente en el miedo. Y el miedo es una respiración cortada. Cuando yo respiro en el miedo estoy en esta forma de respirar, y tiene que ver mucho con el control que también nombraba Marisol. El miedo funda el control. Yo controlo porque siento miedo de poder perder algo que me importa, o que no pasen cosas que yo deseo que pasen. Y desde ahí vuelve a aparecer este tema de la educación emocional, que creo que todos estamos alineados, y no todos, ¿no? Y yo creo que necesitamos darle nuevamente espacio como invitación a dos emociones básicas que son fundamentales. Tanto el miedo como la rabia como la tristeza hablan mucho de uno, a juicio mío, ¿no? Yo defiendo mi lugar, me cuido porque puedo perder algo, y es algo, una pérdida mía que me queda con la tristeza. Sin embargo, hay dos que le hemos quitado piso, que es la ternura, una de ellas. Si yo respiro en ternura, sano, y la ternura cuida al otro.
y es una emoción que le hemos perdido, los hombres principalmente porque nos las han invalidado culturalmente por mucho tiempo, porque nos quita virilidad supuestamente el ser tiernos, y porque no hay un espacio para el espacio tierno, porque, y eso lo estoy viendo yo mucho hoy, ¿ya? Porque hemos confundido mucho la ternura con otra emoción que la vemos culturalmente por siglos como mala, que es el erotismo. Entonces cualquier expresión de ternura se confunde con erotismo y hay que privarla. Y el erotismo como emoción nos invita a la vitalidad. Y hoy vitalmente estamos sumamente apagados, a juicio mío, por una profunda crisis de ansiedad, de miedo, de que estamos escondidos, una crisis de sentido. ¿Cómo yo puedo conectar, como dice Patti, con esta, cómo puedo sentirme cómodo con el fracaso si todavía no sé cuál es mi sentido de vida? ¿Qué le otorga disfrute a mi existencia? Y para eso necesito conectar con el erotismo, que hemos confundido solamente con lo sexual por mucho tiempo, y no tiene nada que ver, bueno, no tiene que ver solamente con eso, es mucho más grande que eso. Y bienvenido que tenga que ver con eso también. Pero, ¿qué pasa con esto de gozarme a mí? Y con gozar al otro, y con gozar con lo otro. Está mal visto. Lo que está bien visto es controlar. Lo que está bien es visto es que siempre te mantengas ecuánime y que no te pase nada. Lo que está bien visto es que a ti no te pasa nada de afuera, o sea, tú estás siempre con esta postura de poder, de total control. No está bien visto emocionarte por ver un amanecer, necesariamente. No está bien visto que te alegres por la calle, te dicen loco. O sea, nos juzgan incluso por estar alegres. Es más permitido estar molesto o estar asustado que estar alegre. Y lo mismo me pasa con la ternura también. Yo, gracias a Dios, gracias a la vida, estoy viviendo con mi hermano, que tiene su hijita de 1 año y medio, y es una constante invitación a conectar con la ternura, ¿no? Y es un goce de esa expresión de estar conectado en sus emociones con tanta facilidad. Se molesta, pero pasa algo y se alegra inmediatamente. Entonces no se queda pegado en la historia, pues. Porque para una bebé no hay historia, es emoción nomás. Nosotros aprendemos miles de historias que nos quedan conectados con el resentimiento, con el miedo, con todo lo que nos puede pasar, con la vergüenza, como decía Patti, como decía Lu también, de no parecer con quienes somos, y como decía ella, de la libertad. Esta, yo creo, esta profunda enseñanza de avergonzarnos de quienes somos nos quita libertad. Y desde ahí no nos permite aparecer en validar también al otro en su propia posición, en lo que él cree. Porque si yo ni siquiera me doy permiso a mí de querer y darle espacio a mi propia posición, ¿cómo le voy a dar posición al otro? Si me avergüenzo de mí. Entonces, yo creo que esas dos emociones son fundamentales, invitarlas a traerlas, ¿no? Y enseñar a los niños que la ternura es fundamental para conectar con el otro y que el erotismo también lo es. Tanto miedo le tenemos al erotismo porque lo confundimos con otra cosa nada más y privamos de lo que es vital, de lo que es el goce, de lo que es comerme un chocolate y decir, qué rico que es este chocolate. Pues, o sea, que escuchar una canción preciosa y decir, ay, estoy conectado completamente con esta cuestión. Tanto la ternura como el erotismo son respiraciones profundas, que respiras lento y vas con toda la profundidad. Y no, y yo no sé, a mí me pasa porque yo me miro, ¿ah? No es que tampoco yo tenga resuelta la cuestión, yo me miro. Y a veces me doy cuenta que respiro cortito. Y creo que si nos detenemos un ratito todos a mirar, estamos respirando cortito muchas veces. No hay esta respiración profunda, muy tierna y muy erótica, que son dos emociones básicas que van muy de la mano. Y las hemos desconectado una de la otra, ¿no? Eso me pasaba primero y para terminar también, era algo que escuché a Twain, y seguramente lo dijo más de broma que en serio, pero yo lo he escuchado mucho también, que él hablaba de esta inquietud de preocuparnos por todos y apareció sueno comunista. Y yo invito y sé que lo viene más bien de broma, pero lo he escuchado también muchos, tengamos cuidado cuando le otorgamos a una ideología como que sea la dueña de una expresión humana, si le otorgamos a esa ideología eso, comenzamos a invalidar esa expresión humana también porque estamos en contra de esa ideología. Y eso yo lo tengo muy cuidado, muy atento, porque si nombramos como que el comunismo es la ideología que permite que nos importen los demás, entonces como yo estoy en contra del comunismo, me queda la solución del capitalismo nomás, pues. Y que también trae muchos costos. Las ideologías son pensamientos de que en un momento alguien tuvo una idea que pudo haber sido genial o no, pero si nos creemos que esa ideología es la respuesta total a las cosas, si esa respuesta total a las cosas no incluye algo que es humano, pues vamos a estar en contra de eso humano también. Y eso es algo que nos está pasando mucho, porque ahora aparece mucha posición ideológica, que es como una verdad absoluta, y seguimos peleándonos nuevamente por tener la razón.
Exacto, tal cual y tal. Antes de pasar contigo, Lu, Aisha, no sé si si quisieras comentar algo de lo que comentó Chuen acerca de este tránsito que está pasando la Tierra, porque te he escuchado a ti hablar sobre el tema de... Sí, 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 justo, sí, sí, gracias, Julio. Cuando estaba yo en la mitad de la pandemia sin saber qué iba a pasar con el mundo, empecé a averiguar, ahí a entrar un poco en internet que es Salvador muchas veces, y encontré a un ser hermoso que se llama Marika Maya, que es una numeróloga, astróloga, que hablaba sobre este nuevo tiempo que está empezando, la nueva era Acuario, y explicaba que el universo no es un universo, sino es un universo, como un gran útero universal, que sostenía dentro a sus soles, ¿no? A sus propios soles, a sus propios planetas. Entonces llegó un momento en el que esta madre dio a luz a lo que es la vida, ¿no? Y es, por ejemplo, plasma este sentimiento, el universo lo que plasma en el... Esta madre lo que plasma en el universo es un sentimiento, ¿no? Entonces el uno, de hecho hemos escuchado en numerología el uno, que es el líder, el que empieza, ¿no? Ella explica estos tiempos como sentimientos que vivió la misma madre universo cuando dio a luz a su sol central. Pero lo interesante de esto es que ella explica que se estira en 9 tiempos y llega un momento en el que vuelve a contraerse y volver a la unidad, para volver a expandirse y así una respiración. Entonces explicaba que ahorita estamos en un tiempo de volver a la unidad, volver al uno, y esto se da en esta era Acuario, que trae mucha energía de conectar comunidad, ¿no? Conectar con el otro. Y su contrario, o sea, Acuario tiene un contrario, que es como el complemento, su polaridad, que es Leo. Y Leo habla de lo que es la identidad, el yo soy, cómo yo me siento, ¿no? El lugar en el mundo que tenemos. Entonces es perfecta esas dos energías, porque si uno no sabe quién es en el mundo, va perdido, ¿no? Entonces, esta polaridad de Leo es como un yo soy, identidad. Yo siento, yo merezco, yo pienso de esta manera, yo siento de esta manera, me planto, me siembro. Y el Acuario es un signo bien comunidad, el otro, ¿no? Entonces es perfecta la energía que hay ahorita en el planeta para poder manifestar esta realidad que buscamos, ¿no? Buenísimo, gracias. Lu, cuéntanos. A mí me ha parecido maravilloso lo que has Viva dicho. Leo, viva Leo, viva Leo. ¡Viva Leo! pero es que, más allá de eso, porque el tema que iba a decir previo a esto era de que estaban hablando en algún momento sobre este espacio de escuchar, ¿no? Y que nos hemos perdido, que no estamos escuchando, como que nos estamos perdiendo, ¿no? Y hoy la invitación un poquito que se nos da es como volvernos perfectos escuchadores de la inquietud del otro, ¿no? Es como invitarnos, sea la posición que tengamos, seamos líderes, seamos, o sea, cualquiera que sea, es, a ver, para un ratito y a ver, ¿para qué te dice lo que te dice, ¿no? Y, y a mí me pareció muy valioso esto que dijiste, Julio, también, respecto a, ya, pero no entremos en conflicto, o sea, lo que el otro hace es lo mejor que sabe hacer, es la carta que cree que le va a servir, por eso dice lo que dice y punto, ¿no? Nadie dice algo para fregarse o para sabotearse, sino simplemente es porque cree que eso es lo que le va a servir, y ya está. Y a mí particularmente, y eso lo uno con algo anterior, que era esto de cómo hacemos, desde dónde hacemos y a veces es como que quisiéramos tener más poder para hacer más cosas, ¿no? O sea, es como que cómo no tengo más para poder hacer más, ¿no? Y a mí un poco lo que me ha invitado es hacer desde mi lugar, desde mi casa, ¿no? Hoy un gran desafío que yo estoy teniendo es como mamá, ¿no? Hoy como mamá yo siento que me estoy desafiando muchísimo y
Y claro, antes lo que me pasaba era como que tratar a mi hija era como que, no, ya, no lo estás viendo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y con mis hijas, y hoy todo esto me ha dado, me ha hecho parar y escuchar que los niños están pasando por una gran sacudida, están siendo muy valientes en este momento. Y a mí me ha invitado a escucharla, y es como empezar a hacer algo desde mi lugar, que puede ser, voy a hacer la comparación como que pequeño, ¿no? Y en comparación a todos los lugares, ¿no? Pero es como que, ¿cómo puedo hacer algo desde mi lugar? Y me ha invitado a escucharla de una forma totalmente distinta. Y a sostenerla, pero también me está enseñando, o sea, ella también me está sosteniendo a mí. Yo siento que este espacio, este contexto, me ha invitado a ser una mamá distinta, ¿no? Y yo estoy tan conectada con este tema de mis hijas. Y cuando hablabas de esto de los signos, me pareció una locura porque decía, oye, es como que ella sabe algo de mí, una cosa así, porque yo soy Leo y mi hija es Acuario. Entonces estamos en una danza en donde ella está defendiendo muchas cosas y todo eso, y quiere saber mucho de lo que hoy pasa, y yo estoy en esta posición de quién estoy siendo, quién necesito ser, yo soy esto, y todo eso. Entonces nos encuentra, y si no generamos ese equilibrio, ¿sí? O sea, si no generamos ese balance, es muy probable que cada una tire para su lado, ¿entiendes? Y eso es lo que nos hace distanciarnos aún más, ¿no? Y lo traigo porque es muy probablemente lo que nos pasa hoy en día ya en este contexto en el que andamos, ¿no? En el que decimos, por ejemplo, esto de que, claro, tú tienes tu bote y tú crees que ese es tu problema, y entonces yo ando en mi crucero y entonces tú en el otro, y no nos dimos cuenta que estamos en el mismo bote y que se está haciendo hueco de ese lado, pero resulta que estamos en el mismo, entonces yo también me estoy hundiendo contigo, ¿no? Pero si en este momento todavía no accedemos a ese nivel de alguna forma de conciencia y de mirar eso otro, es como la fotografía de lo que estamos mirando respecto a esas desigualdades, ¿no? Que se ven imágenes en la televisión de personas en un nivel de pobreza extremo, en donde nosotros es como que aparece la indiferencia, ¿no? Y recién ahí nos damos cuenta y decimos, wow, cuando empezaron a aparecer todos estos memes o estas publicidades en las redes no son los ignorantes, sino son los ignorados, ¿no? Claro, ahí estamos hablando de desigualdad, ¿no? Ahí estamos hablando de que no nos estamos encontrando, y también estamos hablando de que no nos estamos escuchando tampoco. Y seguramente aquí aparece este espacio también de sentir el control, ¿no? De que si alguien me escucha y siento que me da por ahí algo de seguridad, pues me cojo a eso porque es lo que me hace sentir seguro, ¿no? Y más no sé si está equivocado o no está equivocado, y es por eso que terminamos finalmente comprándonos muchas historias también. Entonces, no sé, es una mezcla de todo eso.